Vamos a crear los scripts que nos van a hacer falta para esto y vamos a empezar por el script del enemigo. Voy a empezar por él porque yo creo que va a ser el más sencillo. Y bueno, lo voy a llamar enemigo Raycast. No es un nombre que sea lo más aconsejable que... No es el más aconsejable, pero bueno, nos va a ayudar a identificarlo. Y para hacer el cañón, yo lo voy a llamar Cañón Raycast. Como no tengo ñ, pues vamos a ponerlo Canon Raycast y yo con esto creo que se entenderá. Vale, bueno, a ver si nos ha ido un poco el cursor. Canon Raycast. Venga, con esto vamos a abrirlo y vamos a pasar a MonoDevelop para ver cómo empezamos pues, a generar las variables. Esto, como bueno, pues lo que estamos haciendo realmente es una práctica. Lo que vamos a hacer es el modus operandi que hacemos siempre, es decir, vamos a plantearnos primero qué variables influyen en el comportamiento del objeto. Cerramos ya el First Person Controller, que ya hemos visto que lo hemos conseguido arreglar, menos mal. Y bueno, a nivel de, vamos a poner un poco más de tamaño, vamos a empezar por el enemigo que es el más sencillito. Y bueno, va a ser tan sencillito que yo entiendo que el start nos lo podemos ahorrar y vamos a sacar una serie de variables que nos ayuden a modelar el comportamiento. Aquí la idea va a ser que el cañón le va a hacer daño. Si va a haber una variable donde guardar la vida, a nivel lógico entendemos que la variable vida sería una propiedad del enemigo, no del cañón, obviamente. Entonces vamos a poner aquí un public float vida y como siempre que tenemos un contador que pueda agotarse, pues un public float vida max donde guardaremos el valor más alto. Aquí tenemos muchas opciones y ahora que estamos ya con el tema de lógicas de control, os va a pasar siempre, y es que el quien va a comprobar si la vida es menor que cero podría ser el enemigo y estar haciéndolo durante todo su ciclo de vida dentro del método update. Podría ser el cañón de Raycast el que hiciese la comprobación. Podríamos tener en el enemigo un método público de restar vida y que ese método público, cuando fuese invocado, comprobase si la vida es menor que cero. Tenemos un montón de opciones. Yo creo que, como vamos a ir bien de tiempo, espero yo, se me ocurre que una forma de gestionar todo esto es sacar un método público, va a ser un método void en principio. Vamos a llamarlo quitar vida o modificar vida, vamos a llamarlo mejor. Digo modificar vida porque bueno, este método lo podríamos utilizar tanto para curar vida como para hacer daño. No voy a hacer que los bichos se curen, pero bueno. Sacamos un public void modificar vida, vamos a darle un parámetro, ya que la vida la estoy trabajando en formato float, pues el parámetro de modificar vida lo voy a poner en formato float cantidad, y este método va a ser muy complicado porque lo único que va a hacer es decrementar la vida en lo que nos diga la cantidad. Con esto ya tendríamos el método listo y vamos a ver si nos hace falta el update, porque es que si tenemos suerte, el update igual hasta nos lo podemos quitar, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo por ahora preventivamente, pero bueno, creo que el enemigo más o menos lo tenemos ya pensado. Más cositas. Bueno, vamos a pasar al cañón, que este es el que nos va a dar un poquito más de mal. De hecho, nos puede dar tanto mal que hasta el método start lo voy a dejar dentro. Este cañón de Raycast, vamos a sacar una serie de propiedades porque como no va a ser un Raycast, porque el Raycast es infinitesimalmente fino, vamos a hacer un Spherecast que tiene grosor, pues vamos a hacer un valor que guarde el grosor. También, como este cañón no va a ser infinito, vamos a poner un float que nos guarde la largura del Raycast. Vais a ver que el método de Spherecast, entre sus muchos parámetros, pues dos de ellos son el grosor del Spherecast y la longitud, ¿vale? O la largura que he llamado yo aquí. Más cosas que puede tener el cañón. Si nos ponemos a sacar variables no acabaremos nunca, pero podemos hacer una variable que nos guarde el dano por segundo, ¿vale? El dano por segundo, que bueno, vamos a ponerlo de momento como dano sin más. Más cositas que podemos tener aquí. Pues vale, yo creo que con esto igual hasta lo tenemos. Os decía de mantener el método start porque podemos aprovechar para que el grosor y la largura del raycast se autocalculen a partir del tamaño de la proyección que yo he creado. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Pues a ver, por un lado, yo tenía el objeto cañón, que era el cilindro este metalizado, y por otro lado, el cilindro que tenía material de partícula, que era el propio haz de luz. Como este script yo veo a nivel lógico más normal ponerlo en el cañón, vamos a darle una variable de acceso a la transfor del haz de luz para que a partir de esa transfor y de su escala pueda obtener el grosor y la largura del rayo. Yo creo que sería una de las... O sea que no nos vendría bien hacerlo así. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues se me ocurre que podemos darle acceso a un GainObject que se llame rayo. Eso de rayo
voy a llamarlo haz, ¿vale? Porque es que nos vamos a liar un poquito con el raycast y el rayo, vamos a llamarlo haz, ¿vale? ¿Y cómo calcularíamos el grosor? Pues podemos hacer bueno, que el valor de grosor sea igual a haz.transform.localScale, donde tenemos acceso a los valores de la escala. Y vaya, ahora tenemos el lío de que ese grosor, si recordáis, hemos modificado la escala en X y en Z. Por suerte, tanto la X como la Z tienen la misma escala. Y bueno, se me ocurre que cogiendo la X mismamente, podemos tener un indicador bastante bueno del grosor. Ya veremos si este cálculo es adecuado. Igual nos pasa que tenemos que poner la escala en X del haz de luz multiplicada por 2, ¿vale? Ya lo veremos. Pero vamos, de momento yo creo que con esa X tenemos un indicador muy bueno. Si no recuerdo mal, la Y nos va a dar la largura del cilindro del haz de luz, pues vamos a calcular la largura como haz.transform.localScale.y mismamente. Yo creo que esta sí que nos va a dar el valor bastante bien. El daño, haremos el daño que sea. Y bueno, yo creo que ya lo tenemos listo. Pues venga, vamos a pasar a procesar la parte lógica. Dentro del update, pues bueno, aquí tendremos el controlador de respuesta del usuario. Como siempre, pues vamos a meter un simple input.getMouseButton, getMouseButton, ¿vale? Con el botón normal del ratón, con el clic izquierdo. Y vamos a hacer la técnica esta que hacíamos siempre de que si no se pulsa el control, no hacemos nada, ¿vale? Mientras no se pulse el getMouseButton, hacemos un reto. Listo. Todo lo que escribamos aquí abajo va a suceder cuando el usuario esté pulsando el ratón. ¿Qué cositas podemos hacer? Pues por el momento vamos a coger este haz de luz y lo vamos a activar. Como no recuerdo bien los métodos de active, vale, sí que están aquí unos cuantos. Tenemos setActive, que es el método básico. Vamos a poner un setActive true, con lo que me estoy dando cuenta de que cuando pulsemos la tecla se nos activará el haz, pero no tenemos un método de desactivación de haz. Entonces, de las 1000 maneras que tendríamos de hacer esto, se me ocurre que una de tantas, una de ellas es, pues bueno, que compliquemos un poquito más esta sentencia de control y digamos que vale, que si no se pulsa el botón del ratón, el haz lo desactivemos con un setActive false y retornemos. Ahora yo creo que sí que lo tenemos listo. No voy a hacer una prueba todavía porque, bueno, ya veis que el comportamiento todavía es muy sencillo, pero sí que vamos a ir poniendo aquí que control de tecla. Y bueno, debajo de la activación, ¿qué cositas tendremos que hacer aquí? Pues bueno, nos va a tocar, vamos a ir poniendo comentarios, lanzaremos el Raycast, ¿vale? Que, ojo, porque igual tenemos que hacer alguna cuentecita intermedia. Además de que lanzaremos el Raycast, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tratar de obtener acceso al script de vida del enemigo, ¿vale? Enemigo Raycast se llamaba el script. Lógicamente, bueno, obtendremos acceso al script de vida e invocaremos el método de quitar vida. Y lo que voy a ponerle al haz de luz, que no tendría por qué ser así, pero bueno, yo creo que nos puede venir bien, es que si matamos al enemigo, le añadimos rigid body y lo hacemos volar, ¿vale? Lo hacemos volar, me refiero, haremos volar por los aires. Ya os digo que este comportamiento de hacer volar al enemigo podría ser propiedad del enemigo, no del cañón. Pero bueno, ya os digo, con sentencias de control siempre pasa que tienes dos sitios donde poner las cosas. Y bueno, pues vamos a hacer esta solución hoy. Bueno, ¿cómo podemos hacer el lanzamiento del Raycast? Vamos a pensarlo un poco a grosso modo. Y bueno, por empezar, todos los métodos de Raycast, incluidos los esféricos, los cuadrados, etcétera, pertenecen a la clase Physics. En mi caso, si yo saco el operador punto y voy al spherecast, tenemos un spherecast all y un spherecast non-alloc, ¿vale? Os voy a dar una idea de lo que hace cada uno de ellos. El spherecast se encarga simplemente de lanzar el raycast esférico, obtener acceso a un objeto y fin de la historia. El spherecast all se encarga de lanzar un raycast, obtiene acceso a todos los objetos en ristra que atraviese el raycast, sean los que sean, para su longitud o para longitud infinita, y fin de la historia, te da el array. Y luego los métodos de spherecast non-alloc, que son métodos que en la práctica no los he, o sea, los he leído, pero no los he llegado a usar, asumen que estos métodos de raycast hay veces que obtienen acceso a un objeto, hay veces que no, hay veces que obtienen un acceso a 1000 objetos, hay veces que tienen acceso a 3, depende un poquito de si usas el raycast normal, el raycast all, etc. Como son métodos que están continuamente
reservando memoria del dispositivo y liberándola, porque hay veces que obtienen algo, hay veces que no lo obtienen. Los métodos non-alloc los sacaron hace poco, o sea, en Unity 5.3, vamos a poner más o menos, porque dijeron que podía ser útil que aquellos scripts de comportamiento que tienen un spherecast o un raycast que está todo el rato invocándose, mantengan reservada la memoria, de manera que spherecast no esté continuamente reservo memoria, libero memoria, reservo memoria, libero memoria, porque esto vamos a estar viendo con Android que no le sienta nada bien. Los PCs tienen memoria RAM de 1666 MHz, se escriben y se leen a toda pastilla, vamos a decir, pero los móviles tienen memoria RAM bastante más lenta, ¿vale? Entonces estos métodos de cache non-alloc, por así decirlo, en el tiempo de carga inicial de la partida, vamos a decir, en el método start, no es ahí, pero bueno, reservan la memoria para los posibles objetivos del raycast y cuando toca la ejecución, todos los raycast que obtienen acceso a objetos se guardan en esa memoria reservada, de manera que no está continuamente liberándose y escribiéndose. En fin, vamos a tirar del spherecast normal, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que el spherecast non-alloc, que sepáis que existe por si lo queréis probar y medir el rendimiento. Y bueno, spherecast, vamos a echar un vistazo a los hasta 12 modos de sobrecarga posibles que tiene el método. Hay unos métodos de spherecast, tanto como de raycast, que parten de un objeto de la clase ray. ¿Qué pasa con estos objetos de la clase ray? Pues que realmente la clase ray no es más que una estructura con dos vectores, el vector origen y el vector destino, ¿vale? Es una forma de trabajar, pero si nos saltamos los métodos de ray, que son un puñado, veréis que hay otros métodos que en lugar de pedirte un ray te piden dos vectores con el origen y la dirección. La elección, pues bueno, es un poco a gusto del consumidor, pero me refiero que yo lo veo más fácil o más entendible trabajar con dos vectores. En uno dar el origen, transform.position, o sea, siempre que lancéis un raycast va a ser desde la transform.position, está cantado, y que en otro vector le deis la dirección, que la dirección va a ser transform.forward. Siempre que lancéis un raycast, creedme que lo vais a lanzar hacia adelante, ¿vale? No tiene más misterio. Entonces, estos métodos que utilizan objetos de la clase ray se pueden usar, los he usado, pero realmente tampoco no aportan demasiado. Sí que habrá algún caso donde métodos internos del motor, ya veremos cuáles, os van a pedir un objeto de la clase ray. Y bueno, que sepáis que los objetos de la clase ray son estructuras con dos vectores, el origen y la dirección. No tiene más historia, ¿vale? Bueno, vamos a seguir mirando un poquito los métodos de sobrecarga porque aquí tenemos uno que nos dice que dándole origen y dirección, radio, que es obligatorio porque es un raycast esférico, y un parámetro de salida de información nos va a determinar pues, qué es lo que está delante del spherecast. Este método nos viene bien, salvo por el hecho de que nuestro haz de luz tiene una longitud. Entonces vamos a buscar un poquito más abajo, porque bueno, vamos viendo que hay métodos incluso que te piden una máscara de layers, porque te puede interesar que ciertos raycast ignoren ciertos layers. Vamos a suponer que una pistola pues, puede ignorar el layer de la puerta de madera, de manera que las balas atraviesen la madera, ¿vale? En fin. Bueno, seguimos mirando y de los que me interesan, yo creo que el séptimo, este que estoy mirando ahora mismo, nos va a interesar porque nos pide el origen, la dirección, el radio, la distancia máxima de raycast, que eso es lo que me interesa, y el parámetro de salida de información, que ahora veremos cómo se trabaja, ¿vale? Los métodos de raycast al principio pues asustan un poquito porque tienen muchos parámetros, pero vamos a ir siguiendo la chuletilla y no creo que tengamos ningún lío. ¿Desde dónde lanzaremos el spherecast? Pues desde transform position, que os decía yo, que será casi siempre así. ¿Cuánto radio tendrá el raycast? Pues grosor, que ya lo hemos calculado, fíjate tú qué bien. ¿En qué dirección irá el raycast? Pues ahora que lo pensamos esto, vamos a ver que lo veamos bien. Tenemos un pequeño problemita y es que nuestro cilindro, o sea, el cilindro que nos está haciendo la vez de arma, no tiene la referencia bien. Pensad que un arma, un arma modelada en 3D, interesaría que su transfer.forward vaya en la dirección del cañón, pero el cilindro de Unity lo que va en la dirección del cañón, entre comillas, es la transfer.up, ¿vale? Como yo sé que me la va a liar, voy a poniendo ya aquí transfer.up, pero mucho ojo porque este script lo estamos haciendo dependiente de un modelo que no tiene bien las referencias. O sea, si esto lo fuésemos a usar en un AK-47, el AK-47 dispararía hacia arriba. Ojo, ¿vale? No se recomienda hacer un script para un objeto con referencias mal hechas porque el script no es reutilizable. Pero bueno, vamos a hacerlo así porque bueno, estamos en directo y es lo que hay. Veo que no aporta nada que yo me baje una AK-47 de internet.
Bien, más cositas. Ya hemos dado la dirección, vamos a mirar otra vez la chuletilla de la sobrecarga. Ahora me pide el parámetro con la información de salida del RayCast. Cuando el RayCast impacte, nos va a dar información del objeto que ha tocado. Este tipo de objeto que nos va a dar información del resultado es un objeto de la clase RayCastHit, ¿vale? Es una clase un poco rarita. Eh, yo ya os dije que, bueno, que con colisiones llamaba la variable infocolisión, con trigger llamaba la variable infoacceso, pues con Raycast llamo la variable impacto y esto lo llevo haciendo así unos añitos, ¿vale? Esta variable de impacto la deberíamos añadir aquí en la invocación y decirle a la SphereCast que en esta variable impacto me guarde el resultado. Y ya para terminar me falta la distancia, que yo le he llamado largura, vaya nombre más malo para una variable, pero bueno. Y bueno, esto de aquí nos invocaría el Raycast, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo dejar esto un poco más bonito. No me deja el editor, pero bueno, vamos a ponerlo un poquito más separado. Bien, ¿qué nos haría esto de aquí? Pues a ver, esto nos va a invocar el SphereCast. En caso de impacto, nos va a guardar aquí la información de impacto, ya veremos cómo procesarla. Pero es que physic.spherecast, este método a nivel de valor de retorno, es muy similar a input.getMouseButton. Input.getMouseButton nos retornaba un booleano y con ese booleano verdadero o falso podíamos activar condicionales. Pues todos los métodos de Raycast devuelven también booleanos, casi todos, ¿vale? Es cuestión de mirarlos en el manual. Pero bueno, este devuelve un booleano y nos va a permitir activar condicionales. De manera que yo pueda decir que si toda esta invocación toca algo, ¿vale? Lo pondríamos así. Aquí dentro ejecutaríamos lo que corresponda, ¿vale? De hecho, podemos hacer el truquito de siempre de si no toca nada, si este es Ferecast desde esta posición, con este grosor, con esta dirección, etcétera, 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 no toca nada, en estos casos podremos hacer un return. Vamos a ver si esto luego funciona, ¿eh? Ojo. Vale, vamos a dejarlo así. De momento vamos a suponer que ya hemos lanzado el rayito y en la variable de impacto tenemos el resultado. Eh, Pongo aquí, obtenemos acceso al script de vida. Pues bueno, antes de obtener acceso al script de vida, vamos a tener que hacer una serie de cositas, porque, a ver, el lío que vamos a tener es que puede que lo que hayamos tocado con el rayo sea el suelo, puede que sea nosotros mismos, es decir, vamos a tener que mirar si lo que estamos tocando con el rayo es el objetivo que perseguíamos y esto lo vamos a hacer a través de la variable de impacto. Vamos a mirar si impacto, vamos a usar el operador punto y bueno, ya os comenté que con triggers y con colisiones realmente no se suele mirar mucho el manual porque por autocompletado el motor te dice si tienes acceso o no. Vamos a ver si por lo menos con impacto tenemos acceso al GainObject y pongo punto .ga y me dice el cacharrete que no hay, ¿vale? Pongo punto .transform, me dice que sí, pues ya está. Transform.GainObject, acceso conseguido. Esto siempre es así de fácil, ¿eh? Con colisionadores, con triggers y con raycast. Coges la variable de información, pones el operador punto, tratas de ir al GainObject, si no puedes, vas a través de la transform y misión cumplida. Ya tienes acceso al objeto que está enfrente. Una vez obtenemos acceso al objeto que está enfrente, ¿qué podemos hacer? Pues comprobar si el tag que tiene es el que queremos nosotros. Si por lo que sea vamos al GainObject.tag y comprobamos que es distinto de enemigo, ¿qué haremos? Pues retornar, ¿vale? Lo tenemos a huevo. Aquí sí que hacemos un return directo. Vale, llegados a este punto de ejecución, ya veis que los estos de control se basan muchísimo en si no pasa lo que yo quiero, retorno, si no pasa lo que yo quiero, retorno. Bueno, tenemos acceso a un objeto y sabemos que es un enemigo. Nos queda utilizar el método de obtención de componente y este método de obtención de componente, pues bueno, vamos a usarlo en la práctica una vez y yo creo que os va a quedar claro cómo se utiliza, ¿vale? De hecho, pues bueno, tendremos que hacer, ya os decía más abajo, incluso una adición de componente, que sería el método contrario. Uno accede al componente y lo podrá modificar y otro crea el componente desde cero. Son diferente funcionamiento, ¿vale? Bueno, ¿cómo accedemos al script de vida? Pues dado el GainObject, que lo tenemos ya, vamos a hacer impacto.transform.GainObject. Podremos hacer un getComponent. Vamos a ver si nos lo autocompleta. GetComponent. Y este método, que ya lo hemos utilizado alguna vez para acceder a los rigid bodies, por ejemplo, es un método que simplemente es capaz de acceder a sea cual sea el componente del motor. Si es un rigid body lo accederá, pero si es un componente de script como enemigo Raycast, debería accederlo de la mismísima manera. De hecho, yo creo que ya deberíais tener claro a estas alturas que para el motor
el hecho de que haya un componente predefinido como rigid body con sus variables masa, use gravity, etcétera, es lo mismo que cuando hay otro componente creado por nosotros con sus variables vida y vida max. El trabajo va a ser exactamente igual, así que la invocación sería getComponent y entre las flechitas estas, nombre del componente, en nuestro caso enemigo writecast, ahí va que se me va la línea, enemigo writecast, y esto nos dará acceso al script de enemigo writecast. ¿Dónde vamos a guardar este acceso? Porque getComponent nos retorna un acceso a enemigo writecast, pues tendremos que sacar una variable intermedia, la vamos a declarar aquí, enemigo writecast. Yo siempre que saco una variable de clase script para acceder a un script, el nombre de la variable lo llamo siempre script enemigo red. Es decir, añado el prefijo script y siempre lo hago así, ¿vale? Ya os digo que yo tengo muchas manías de poner ciertos nombres de variables siempre igual para no estrujarme el tarro, ¿vale? La sesera. Bien, me saco la variable y diríamos que esta variable es igual a este chorizo de aquí, impacto transform gain object, get component enemigo writecast. Y si todo ha ido bien, si todo va bien, aquí deberíamos tener el acceso a este script del enemigo, ¿vale? En este script tenemos las variables, incluso el método para modificar vida. Yo vamos a hacerlo así, luego si el comportamiento peta, pues lo arreglaremos, ¿vale? Vamos a venir a script enemigo writecast y vamos a invocar el método modificar vida, que me lo saca el motor aquí ya en bandeja para autocompletar. ¿Cuánta vida le vamos a quitar a este señor? Pues tanta vida como daño tengamos configurado en nuestro cañón. Esto, pues bueno, esto debería restar vida al enemigo, ¿vale? Ahora, tenemos el lío de que necesitamos saber si el enemigo está muerto o no. A ver, va a haber muchas formas de comprobar esto. Y una sencilla, no digo que sea la mejor ni muchísimo menos, es hacer que el método de modificar vida nos retorne aquí la vida final. Cada vez que modificamos vida, esto nos dice, le quedan 3, le quedan 0, le quedan lo que sea. Esto lo digo porque si hacemos que modificar vida nos retorne esa información, le va a ser muy fácil al script del cañón modificar la vida, comprobar la vida que falta y en caso de que esa vida que falte sea menor o igual que 0, ejecutar esta muerte del enemigo y lanzarlo por los aires, ¿vale? Ya os digo, no es que sea el mejor método, pero bueno, funcionaría. Entonces vamos a hacer que modificar vida nos retorne un valor float, que igualmente nos quite vida tal como le decimos, pero que nos retorne la vida final, ¿vale? Cosas que se pueden hacer aparte, que no hacen falta, pero por dejarlo un poco bien, podría pasar que al enemigo le quede un punto de vida y que le restemos 40 y dejemos a nuestro pobre enemigo con menos 39 puntos de vida. Si queremos evitar que los enemigos tengan valores de vida negativos, podemos hacer aquí yo lo voy a hacer con un método clamp, lo digo porque es un método que a veces a muchos se os olvida que existe, pero que viene muy bien para estas cosas. Matf.clamp se encarga de limitar un valor dentro de un intervalo. En este caso, el valor de vida yo quiero que esté limitado entre 0 y vida máxima, de hecho. Pues bueno, vamos a hacer un clamp y voy a hacer que la vida sea igual a matf.clamp. ¿Qué valor voy a clampear? La propia vida. ¿Entre qué intervalo? Pues entre 0 y la vida máxima, ¿vale? Vale, tenemos esto listo. La vida clampeada, retornamos vida. Tal como lo he hecho, o sea, si yo quito vida, luego la limito dentro del intervalo y finalmente retorno su valor, yo sé que el enemigo está muerto cuando este retorno es 0 exactamente, ¿vale? O sea, lo tengo bastante claro que nunca va a haber valores negativos. Pero como yo soy muy maniático, sobre todo con los float, que ya sabéis que tienen pérdidas de precisión, que a veces te dan un 0,000, yo que sé, a ver que nunca realmente creedme que con el clamp nunca pasa nada, pero bueno, vamos a asegurar un poquito y a ver cómo lo podemos simular aquí. Ahora, modificar vida me devuelve la vida actual, pues vamos a sacar aquí una variable nueva, vida restante, y vamos a hacer que vida restante sea, o sea, que a vida restante se le asigne esta invocación, ¿vale? Yo ahora sé que en vida restante tengo conciencia de cuánta vida le he dejado al pobre enemigo. Ya nos venimos aquí abajo, porque ya hemos hecho bastante caña aquí, y vamos a hacer una comprobación sobre la vida restante y vamos a decir que si la vida restante yo soy muy maniático, ya os decía, menor o igual que 0, por si acaso. Fijaos que he prevenido que no se haga menor que 0, pero más vale prevenir que curar. Si la vida restante es menor o igual que 0,
tendremos que añadir el rigid body y hacerlo volar, va a ser muy divertido. Pero vamos a hacer este tipo de sentencias. Si la vida es menor que cero, haremos cosas, pero yo voy a cargarme de que si la vida es mayor que cero, retornemos, ¿vale? La trampita de siempre. Si la vida restante es mayor que cero, no tenemos que hacer nada más. En caso contrario, pues ahora sí que tenemos que matar al enemigo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, por partes. Añadiríamos un rigid body. Le aplicaríamos una fuerza, vamos a decir, con componente Y para que salga por los aires. Y además de eso, nos puede interesar que deje de tener este script vinculado, que yo creo que sería lo suyo. O sea, no voy a destruir al enemigo totalmente, pero sí voy a destruirle su capacidad de lógica de ser un enemigo. Entonces se me ocurre que para matar a este tío, ya os comenté que las destrucciones tampoco se suelen hacer tan a lo bruto con el método destroy, yo lo voy a destruir por partes, ¿vale? Le voy a meter un destroy primero a su script enemigo Raycast para que no tenga ya más script y a nivel lógico no funcione. Como también teníamos aquí una comprobación del tag, también se me ocurre que le voy a modificar el tag y voy a hacer que impacto.transform GainObject, si mal no recuerdo, en punto tag tenga, dejadme recordad cuál es el tag predeterminado, porque creo que era un tagged, ¿vale? Pero ahí me habéis pillado. De momento vamos a poner un tagged, pero no... Bueno, ya veremos qué nos dice el motor, ¿vale? Que bueno, esto realmente nos meterá, yo calculo unos 4 errores tranquilamente, o 3 más bien. Bien, continuamos, ¿vale? Eh, tenemos tenemos 0 de vida. Le destruimos el script para que no moleste. Le cambiamos el tag para que no vuelva a ser tarjeteado por nuestro rayo. Y aquí abajo es donde tenemos que añadir un rigid body y hacerlo volar por los aires. Qué bien. Vale, venga, pues vamos a darle caña. ¿Cómo añadimos el rigid body? Pues con impacto.transform.gainObject tengo acceso al enemigo. De hecho, he escrito tantas veces impacto.transform.gainObject, vamos a remarcarlo, que puede que incluso por limpieza del script me convenga tener una variable temporal que guarde todo esto. Como estamos aquí para hacer las cosas bien, dentro del tiempo limitado que tenemos, vamos a tratar de sacar una variable temporal, y esto simplemente por legibilidad del script, y vamos a sacar aquí arriba una variable gainObject que vamos a llamarla objetivo, porque no tenemos una variable que se llame objetivo todavía, y vamos a hacer que en esta variable objetivo se nos guarde una referencia al objeto que hemos impactado, ¿vale? ¿Con qué objetivo saco esta variable? Pues por limpiar un poco el código y aquí decimos, venga, pillo acceso al objetivo, compruebo su tag, le obtengo el componente de script, le compruebo otra vez el tag aquí abajo y aquí no sé qué íbamos a hacer, pero ya me dejo que es el objetivo y simplemente pues me he quitado bastante código del script, ¿vale? Decíamos que a este objetivo le íbamos a hacer una adición de componente. Venga, pues vamos a empezar a escribir addComponent y addComponent a nivel de invocación es exactamente igual que getComponent, ¿vale? A getComponent se le dice tipo del componente que quieres pillar y te retorna una referencia. AddComponent le dices el tipo de componente que quieres añadir y te va a retornar una referencia. Es así de, o sea, a nivel de invocación es exactamente igual, con la diferencia de que uno obtiene acceso y otro añade. ¿Qué componente queremos añadir? Pues un rigid body como una casa, porque queremos hacer al enemigo volar. Component rigid body. ¿Qué pasa con este rigid body? Pues que vamos a querer acceder a sus valores, o sea que yo voy a sacándome ya aquí la variable temporal rigid body enemigo, igual a todo esto de aquí. Esto nos debería añadir el rigid body en ejecución. Va a ser un rigid body con masa 1, con todos los valores por defecto. Y llegados a este punto, interesaría que el rigid body salte por los aires, ¿vale? ¿Cuánta fuerza darle? Pues buena pregunta, porque no me he definido yo aquí la fuerza de muerte, por así decirlo. No voy a complicarme mucho, no es el nombre más correcto, pero vamos a sacar una variable public fuerza muerte, o más bien impulso muerte, porque la fuerza que le voy a dar yo va a ser de impulso. Public float impulso muerte. Y venga, vamos a darle caña. Venga, pues a rigid body enemigo, le voy a hacer un add force, una adición de fuerza. Recordad que, bueno, que add force trabaja en coordenadas del mundo y que add relative force trabaja en coordenadas locales. Yo como quiero que los bichos vayan hacia arriba siempre, voy a trabajar en coordenadas del mundo y voy a decir que, bueno, añade una fuerza.
¿Hacia dónde va a ir esa fuerza? Pues va a ir hacia vector3.up. ¿De qué magnitud? Pues de tanta magnitud como me diga el impulso que yo he creado ahí arriba. Dejadme que ponga impulso, era, uepa, vector3.up por el impulso de muerte. Aquí lo tengo, ¿vale? Y el modo de aplicación de la fuerza, para que no, para que sea un impulso, pues tengo que especificar que forcemode.impulse. Con esto no quedaría muy bonito, vamos a decir, porque el enemigo va a dar un salto hacia arriba y va a quedar un poco soso. O sea, lo que molaría realmente sería que, además de ir hacia arriba, pues que tuviese algún tipo de desplazamiento aleatorio, incluso una torsión. Entonces, esto sería mejor hacerlo con un método separado, de la misma manera que yo he hecho este, pero como es algo que tampoco hemos planificado desde el principio, ya os he dicho que realmente el hecho de salir por los aires sería más lógico tenerlo aquí, pero bueno, podríamos tener un método público matar que se encargase de todo esto, pero bueno, yo creo que esto lo dejaríamos, por así decirlo, para más adelante o para corregir un poquito lo que hemos hecho. En fin, vamos a separar un poquito el comportamiento de la adición de fuerza y os digo, yo os aconsejaría que realmente esta parte la moviésemos como una propiedad pública del enemigo, ¿vale? Pero bueno, fallito que hemos cometido, vamos a decir. Vale, ¿cómo podríamos, vamos a decir, aleatorizar un poquito esta fuerza? Pues a mí se me ocurre que, además de dar esta fuerza hacia arriba con el valor de impulso, voy a dar una fuerza aleatoria también, ¿vale? Otro impulso aleatorio. ¿Cómo lo voy a dar? Pues con random.onUnitSphere, random.onUnitSphere, que me genera un vector aleatorio. Incluso también voy a invocar otra vez más esta cosa, pero esta vez lo voy a invocar con con aztorque, para que, además de desplazarse, me gire. Incluso se me ocurre que, por darle un poquito más de show, este giro sí que lo voy a multiplicar por el impulso de muerte, cosa que, bueno, esto es completamente arbitrario. Es decir, no sé qué consecuencias va a llevar. No sé si va a quedar bien, si va a quedar mal, no tengo ni idea. Bueno, dicho esto, yo creo que ya hemos escrito bastante. Ya os digo que soy consciente de que vamos a tener que corregir algún que otro error, pero daría nuestra plantilla de comportamiento por lista y pasaríamos a testear.